Bienvenidos a Terra Incógnita. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Terra Incógnita, vuestro programa de misterios y enigmas favorito que, como sabéis, hacemos aquí los dos, Daniel y Alex. Y esta vez, pues, Daniel, ¿qué nos traes? Pues mira, esta vez os traigo un tema que habíamos tenido por ahí aparcado, ¿no? Desde hace bastante tiempo, porque era un tema más o menos breve, pero que nos había parecido siempre muy interesante. En relación un poco con los temas que alguna vez hemos tratado, de los Men in Black y demás. No estaríamos hablando exactamente de unos Men in Black, de unos Mystery Men, de unos Grinning Men, pero son una fauna parecida. Fauna molesta también. Sí, fauna molesta y que puede generar ocasiones de ansiedad y de un engaño jodido realmente. Y que quizá vosotros y vosotras no lo sabéis, pero puede que hayáis sido víctimas de esas entidades. ¿De quién estamos hablando, Daniel? Estamos hablando de lo que en inglés se conoce como los bogus social workers, ¿vale? Que serían pues esos unos falsos trabajadores sociales, ¿no? Pero con esa connotación de bogus, que es como de estafa, de fraude, de falsificación, ¿no? De Mr. Bogus. Exacto, ¿no? ¿Tú te acuerdas de Mr. Bogus, Daniel? Ahora, veladamente, ¿no? Veladamente. ¿Recuerdas su color? No, Alejandro. No recuerda ni a Mr. Bogus. Pero lo que sí que recuerdo es que toda esta fiebre de los bogus social workers viene sobre todo de finales de los 80, principios de los 90, sobre todo en el Reino Unido y en Estados Unidos, en las que hubo pues una serie de sucesos extraños que se fueron cada vez multiplicando más en el tiempo y en el espacio, en los cuales la gente recibía extrañas visitas de personas, en muchos casos de sexo femenino, que se presentaban mujeres como pues trabajadores de la seguridad social, ¿no? En este caso de Estados Unidos, o en Canadá también hubo casos, y sobre todo en el Reino Unido, que es, digamos, como la cuna de este fenómeno. Relacionado además con una época en la que hubo, como ya comentamos en aquel programa de hace tiempo con Pablo Vergel, es la época del Satanic Panic. Años es la 70, época, 80 y 90. Sobre todo 80 y 90, sí. Y además es una época en la que comienza a ponerse sobre la palestra y a prestarse más atención sobre todo los casos de abusos a menores y de maltrato. Entonces es una época muy sensible en la que todos estos temas están en boga, ¿no? Y es aquí cuando aparecen estas entidades. Aparecen estas entidades, porque la policía al final acabó concluyendo, cuando este fenómeno acabó diluyéndose casi en el año 95, ya fueron casi los últimos casos, la policía dijo que la mayoría de ellos eran pura leyenda urbana, puro folclore, imaginación de la gente, pero toda que leyenda tiene detrás, que es muy posible realidad, que hubiera algunos casos que fueran genuinos de personas que no se sabe exactamente por qué motivo intentaban acceder a los niños. Si quieres, más adelante hablamos de posibles hipótesis, pero yo lo que haría sería empezar directamente por casos. Por casos, además, ¿de qué época? Pues nos vamos a ir a la década en la que estamos. O sea, cuando supuestamente ya no se dan tantas visitas de esos social workers, década, ¿no? En la que estamos, no, y la anterior también. Es decir, vamos a empezar a partir del 2000. A partir del 2000 parece ser que hay un rebrote. Bien. Bueno, bien, no. Principalmente... Tiene malas intenciones. Muy mal. Un rebrote de ese tipo de encuentros, de visitas, más que de encuentros, de visitas, ¿no? Por parte de estas entidades. ¿Entidades o personas? Hay que dejarlo claro. Aparentemente personas. ¿Pero tienen algo en su comportamiento que les asemeja a estos Men in Black que tanto nos gustan? En cierto modo sí, casi quizá por la puesta en escena, ¿no? Pero no es tan teatral, ¿no? ¿Tienen cablecillos por ahí? No. Pero tienen peinados extraños a veces. Si te parece, empezamos... ¿Peinado mullet? O peinado bob también. Peinado bob, sí. Pondremos alguna imagen que aparecerá por aquí Daniel, con estos peinados. Si te parece, empezamos con el 9 de febrero de 2005. Nos vamos a ir directamente pues a TIS, en el que hay un caso en el que se comenta que por toda aquella zona la policía está empezando a recabar información de una serie de visitas que está recibiendo la gente en sus domicilios. Estamos hablando sobre todo de todos concentrados en torno a febrero de ese año, febrero de 2005. Unos fenómenos en los que aparece en concreto sobre todo una mujer que va con un peinado claramente particular, es como si llevara casi dos coletas,
pero en realidad es como una especie de recogido extraño que no es muy común, la verdad. Esto me y está esta provocando persona, un escalofrío acongojante. pues Daniel. esta persona se dedica a ir por las casas a decirle a los padres que necesita examinar, acceder a sus hijos, porque, bueno, ha recibido un aviso, ¿no? Una especie como de denuncia, una queja. Y tiene que comprobar que efectivamente pues no pasa nada, ¿no? Como ocurre en la mayoría de los casos, la gente ante una visita de servicios sociales, pues la gente se acongoja un poco y piensa, yo no quiero que me acusen de nada, ¿no? A pesar de saber que es cierto que no han hecho nada. Efectivamente, por ahí voy, ¿no? Exacto. Lo primero que les tiene que pasar es que les salte la alarma del sentido común y quieran un poco... Pero el sentido común, identificarse a esa persona. el sentido común a veces le lleva a la gente a no querer discutir demasiado y decir, como cuando ve un policía, ¿no? No vas a empezar a decirle, oiga, deme usted su placa y demás. No lo sé. Por avanzar un poco, ¿no? Detalle inquietante. Vamos a ver. Estas personas conocen detalles de los niños. Es como si estuvieran monitorizando a los hijos de alguna manera, conocen detalles de estos. Acechando a la hora del patio. Nos vamos a ir diciendo casos, ¿no? Por ejemplo, también uno del 17 de abril del 2001. Esto ocurriría en torno a las 3:30 de la tarde. Nos vamos a Sherwood Avenue, en Abingdon. Y allí también una mujer son siempre, en la mayoría de casos, mujeres entre 30 y 40 años. Con una apariencia como muy neutra, no llaman especialmente la atención, simplemente van vestidas pues que en esa especie casi de uniforme gubernamental, ¿no? Asociamos mucho típico al uniforme de Expediente X, ¿no? De Mulder, Scully, muy neutro, ¿no? Muy de ir a trabajar. Y de nuevo este tipo de casi interrogatorio, ¿no? De puesta en escena con las familias, de preguntarles información sobre los hijos y demás. Pero siempre increpando, ¿no? Que hay, al parecer, una Exacto. dejadez en el trato de sus niños. Por ejemplo, el 30 de abril del 2007 hubo una fiebre, una epidemia de miedo casi por parte de los padres. Bueno, casi no, literalmente una epidemia de miedo. En concreto en la zona de Bury, en el Reino Unido. Y allí, pues, una joven madre decidió ponerse en contacto, además con la policía, con la prensa local. Y explicó cómo, pues, una de esas supuestas trabajadoras sociales intentó entrar en su casa en 2 ocasiones diferentes. Y, bueno, en la segunda de estas ocasiones consiguió, más que nada porque al final ella accedió, a examinar a su pequeña hija de 5 años. El modus operandi siempre es pues una persona que lleva, al parecer, una identificación colgada o en la solapa de la americana o en el bolsillo o como a modo de como un colgante, ¿no? A veces donde... Con un cordel, sí. Con un cordel, pues una identificación de servicios sociales, pero con aparentemente real, legítima, ¿vale? Sí. Con el logo y demás, su fotografía. Y, bueno, pues le dice que ha recibido, pues como digo, ¿no? Una queja y que no deberían ponérselo difícil porque ella está haciendo su trabajo y que conviene que le hagan caso y simplemente que seguramente la familia tiene razón y es falsa la acusación, pero que tiene que comprobar. Pero con amenazas de por medio también. Exacto, sí, con amenazas de que se pueden llevar a su hija. Entonces, bueno, se quedó con un detalle de que la mujer tenía unos ojos azules muy penetrantes, ¿no? Y que se hacía llamar Emma. No le dio nunca el apellido, ¿no? Cuando lo normal es que una persona se identifique si trabaja, ¿no? Para alguna institución del Estado y intente generar esa confianza, ¿no? Y diga, bueno, esté usted tranquilo, soy fulanito de tal, ¿no? Pues nada, ¿no? Entran así como muy amenazadoramente, ¿no? Y bueno, pues la situación es un poco como sigue, ¿no? Entra en el domicilio, habla con la madre, le dice a la madre que vaya a buscar a su hija, que le traiga a su hija, y con la madre delante ahí le dice a la hija que se quite el pijama, que se quite toda la ropa que lleva, y la empieza a examinar, la palpa y demás, y al final dice, bueno, todo correcto, volveré. Y ya está. Se va del domicilio. Sin dar ningún tipo de detalle más. Exacto. Dice que se pondrá en contacto con ella y demás. ¿Qué ocurre? Que esta señora, la testigo, se pone en contacto un día que está hablando con su madre, que sería la abuela de la niña, y la abuela de la niña como que esto no le cuadra.
porque en ningún momento le avisan por teléfono de que va a ir nadie de asuntos sociales, de la seguridad social, a hablar con ella, ni nada, ¿no? No hay como un aviso de cita previa. Y, bueno, pues animada por su madre, decide contactar con los servicios sociales. Y le confirman... Con los jefes de esa mujer llamada Emma, que examinó a su hija. Y se confirma lo que se confirma en todo el resto de casos que he dicho anteriormente, en los otros dos. Que no hay ninguna sola persona que responda ni a esa descripción, ni a ese nombre, y mucho menos, lo más importante, ni ese procedimiento, esa manera, ¿no?, de presentarse tan amenazante, y sobre todo que no hay ninguna cita acordada para ir a ese domicilio, que ella no está siendo investigada ni ha sido acusada de nada. Con lo cual, se trata de personas, vamos a suponer, personas físicas, reales, claro, que por alguna razón tienen este tipo de comportamiento y buscan esa aproximación a los pequeños. Luego hablaremos un poco de quizá por qué podría ser esto, ¿no? Pero siguiendo, por ejemplo, para avanzar con más casos, ¿no? Porque todos son bastante parecidos. Ocurre también en 2009 en la zona de Derby. En concreto, aquí serían ya una pareja, porque es otro modus operandi. A veces no van solos, van una pareja. A veces siempre se hacen pasar un poco como que la mujer es la de asuntos sociales, ¿no? Y a veces va un hombre también que acompaña, que afirma ser un oficial de policía, ¿no? Un detective, un inspector, para añadir como todavía más una carga más, sí, de seriedad y también de profesionalismo. Para intimidar también, ¿no? Para intimidar. Pues bien, como siempre, esto acaba saltando a la palestra, acaba saliendo publicado en prensa, pero siempre queda todo desdibujado. La policía no sabe encontrar de quién se trata, no consiguen dar con esas personas, nunca hay ni un solo detenido, a pesar de que las denuncias están ahí. Y va avanzando la década, nos vamos a 2010, en concreto en Gales también ocurre exactamente lo mismo. Aquí, si te parece, comentamos un poco este caso, porque el modus operandi es un poco casi de Men in Black, porque la testigo se da cuenta de que se acerca un coche a las afueras de su casa, un hombre y una mujer en el interior de un coche blanco que es como un BMW antiguo, quizá demasiado... no da una apariencia de institucionalidad, ¿no?, de coche oficial, llevar un coche tan antiguo. Aparcan delante del domicilio y se quedan observando la casa durante largos minutos de una manera incómoda, ¿no?, a la testigo, mientras ella está por ahí pues haciendo tareas en su jardín o lo que sea. Sin estas dos personas con los hijos, de que exacto, la propietaria de aquella casa las está viendo, ¿no? Pero observándola, ¿no?, como si fuera el típico coche de policía que está observando de incógnito, simplemente que en absoluto de incógnito, porque están siendo presenciados. No eran maestros ninjas, pero es como, de nuevo, ese factor de intimidación, ¿no? Pues bien, la persona sale, se aproxima hacia ella, el hombre se queda en el interior del vehículo y de nuevo está puesta en escena, ¿no? De, hola, soy fulanito de tal, soy de servicios sociales y vengo a examinar a su hijo o a su hija porque hemos recibido una queja y demás. Pues bien, suben al interior de la casa, a la segunda planta, intenta examinar pues al hijo. Por suerte, en este caso, no le toca más que el brazo, le palpa un poco el brazo y demás. Toman una serie de notas. Un absurdo, también. Un absurdo total. Porque si quieres hacer un examen físico del estado del chaval, no solo le tocas el brazo. No lo sé. Y bueno, pues el caso es que al final se van. Como siempre, le dicen que estarán en contacto para hacer más indagaciones. Y entonces, pues de nuevo la testigo intentan contrastar, ¿no?, lo que ha ocurrido con alguien, ¿no?, de su confianza. Y en este caso habla directamente con pues su médico de cabecera. Y el médico de cabecera le dice que efectivamente no le consta a él que haya ningún tipo de orden, ni que se haya contactado con él. Porque además, había olvidado decirlo, estos visitantes, en concreto la mujer que se baja del coche, le dice que el aviso le ha venido dado desde el servicio de atención primaria, ¿no?, de que el médico de familia pues ha detectado que hay indicios de abuso, ¿no?, por parte de esta familia hacia su hijo. Muy raro ese cosa proceder, que el médico efectivamente le confirma que esto es falso. Y de nuevo, llamando a asuntos sociales, pues descubren que no hay ningún tipo de procedimiento abierto, ¿no? La cosa sigue avanzando.
12 de agosto en 2013, en West Lothian, ocurre más o menos lo mismo. 2013 también en octubre. Una de esas trabajadoras consigue tener acceso, porque la gente, a priori, como digo, vista la puesta en escena, ¿no? La gente se fía, ¿no? Y tiene miedo de que le puedan retirar la custodia al más mínimo rechazo o confrontarles. Yo creo que... No lo sé, pero tienes que tener algo de mala conciencia para dejar entrar a una persona que te está diciendo que maltratas a tu Alejandro, hijo. Si te entran fuerzas del Estado perdona. con una supuesta autorización y pero demás... si yo tengo la cosa muy clara, Daniel, lo primero que voy a hacer es sospechar de esa persona. Te lo digo yo desde mi punto de vista. Lo que tienes que hacer es intentar pues ser más asertivo y pedir la documentación, claro, comprobar, llamar por teléfono. Eso sí, pero no conviene negarte hacia la visita de una inspección, y menos una inspección que tenga que ver con tus hijos. En todo caso, comprobar sí. Pero negarte yo creo que es peligroso. No lo sé, es peligroso dejar entrar a unas personas que no tienes muy claro. Pero es que nadie está diciendo, Alejandro, que las dejes entrar. Estamos diciendo que digas, bueno, oiga, espere usted afuera, por favor. Voy a hacer una llamada de teléfono, voy a comprobar. Yo creo que ese es el procedimiento adecuado, ¿no? Pero no conviene confrontar, porque quizás sí que se trata de una persona que por un error o quién sabe por qué, efectivamente se trata de un trabajador real del gobierno, ¿no? Pues bien, siguen ocurriendo, como digo, más casos. Y 2014 creemos que es el último del que se tiene constancia en esta oleada. Es bastante reciente, hace apenas 2 años, y ocurre en Gloucester. Y allí la imagen ya se vuelve más extraña, ¿no? Por las pintas un poco, ¿no? De esta supuesta trabajadora social, que aparece con un peinado completamente como relamido, ¿no? Como estáis viendo la imagen aquí arriba, ¿no? Esa puesta en escena del retrato robot, ¿no? Un peinado completamente estrambótico. Bueno, estrambótico. Es estrambótico en el sentido de que que es el paint. Sí, es el paint, pero ahora mismo, ¿quién va hoy en día, no? Más o menos con ese tipo de peinados. Es un peinado que llama bastante la atención. No es un peinado muy neutro. A mí me choca personalmente la imagen. Es lo que le añade ese punto de extrañeza, que si lo ves en una persona que tiene un comportamiento totalmente normal, pasa desapercibido. Pero añadido a un comportamiento extraño, como por ejemplo este procedimiento que tienen los falsos trabajadores sociales, añade un matiz todavía de extrañeza al asunto. Porque todo es una acumulación de extraños, de sinsentidos. Y después no ha habido ningún reporte de que alguno de los niños visitados por estos falsos supuestos trabajadores sociales haya recibido algún tipo de segunda visita, de acoso en las calles por estas personas. Segundas visitas sí que ha habido, y terceras también, como he comentado en algunos de los casos. Hay como una especie de seguimiento, dicen ya volveremos, consiguen volver a veces una segunda o tercera vez más, hasta que al final se destapa un poco y el testigo descubre que era falso, ¿no? Pero lo que sí que afortunadamente no hay que lamentar ningún intento de rapto ni ningún forcejeo con las familias, ¿no? No hay un intento de hacerse con los niños, con las niñas, ¿no? Claro, aquí, porque no es nada más y nada menos que esto, son este tipo de casos. Y no van más allá ahora mismo esta segunda oleada. Recordemos, la primera era a finales de los 80 hasta el 95. Hubo un parón y 10 años después, o no tanto, quizá a partir del 2001-2002, empieza esta nueva oleada que lleva hasta 2014. Y nos hace plantear según qué cosas, ¿no? Por ejemplo, estaríamos hablando de una red de pedófilos, como mucha gente ha planteado. Podría ser. Que intentan pues acceder a tocamientos y demás. Claro, podría ser, ¿no? Podría ser. Pero a mí lo que me extraña es que la mayoría de casos de pederastas que llevan a cabo este tipo de abusos contra menores son hombres. La mayoría son siempre hombres. Y en este caso, estos falsos trabajadores sociales casi siempre son mujeres. En su gran mayoría. Además, no hay tampoco un intento de tocamiento, por lo que cuentan, ¿no? Los padres y las madres. Morboso, ¿no? Es simplemente casi un procedimiento casi médico, ¿no? Como muy profesional. Por lo tanto, a mí el tema de la red de pederasta me suena un poco forzada, ¿no? Bueno, al menos no te van a poner un enema, como nuestra amiga, la de Sonora.
Pues afortunadamente... Sonoma, el enema de Sonoma. Pues perdón. afortunadamente no, Alejandro, afortunadamente no. Otra de las hipótesis que se han planteado... Yo tengo una. Es la de que se trate... Quedémonos un poco con la época, ¿no? ¿Cómo nace todo esto, no? En el momento en el que hay todo ese satanic panic, en el cual... Donde los niños, los jóvenes son las principales víctimas. Sí, y en el cual también hubo una oleada de falsas acusaciones por parte de los servicios sociales hacia algunos padres, que realmente los pusieron en una mala situación. Y la gente empezó, cuando se descubrió que estos padres no tenían ninguna culpa en nada, la gente empezó a desconfiar un poco de los servicios sociales, ¿no? Y empezaron a ganarse mala imagen. Y hay gente que plantea que esto se trataría de personas que intentan hacer un poco como de vigilantes, ¿no? De justicieros de los servicios sociales. Gente que se hace pasar porque a alguien le ha dado un soplo de que esa familia pasa algo raro con ese niño no está bien, esa niña no está bien. Son los Black Ops de los servicios sociales. Exacto, Nunca ¿no? serán reconocidos. Nunca serán reconocidos, pero además es que van por libre. O sea, son personas totalmente anónimas, cualquier vecino que se hace pasar por un trabajador social para comprobar lo que según él quizá no están haciendo los trabajadores que tendrían que dedicarse a ello, ¿no? Es una de las hipótesis, ¿no? Como una especie como de justicieros de la infancia, por aplicar un término, ¿no? Justicieros un tanto siniestros, por otra parte. Justicieras, en su mayoría. Justicieras, exacto. Y otra de las hipótesis ya un poco más... From Outer Space. Sí. Es la que plantean algunos investigadores y, por ejemplo, un autor del que hemos hablado aquí en algunas ocasiones, que es Patrick Harpur, autor de Realidad Daimónica, que plantea que, bueno, podría tratarse o de entidades demoníacas, en el sentido no auténticamente malvado, pero sí como Con una especie rabo como y olor a azufre. de tricksters, ¿no? Hablamos también en algunos programas, cuando hablábamos del mundo feérico y tal, de esa especie como de intento, ¿no? De rapto, de acceder a los hijos de los humanos. Sí. O que se trataría, como dice mucha otra gente también, pues de simples bromistas, ¿no? Bromistas de mal gusto que se dedican a sembrar el pánico, no sabemos exactamente por qué, ¿no? Yo no sé con qué te quedas tú, Alejandro, si tienes alguna idea más, ¿no? De que... Yo sí tengo una más, que bueno, es un poquito quizá rebuscada, y es que puede tratarse de un método para entrar en las casas y robar. Me explico. Yo, por ejemplo, desgraciadamente, conozco un caso donde a un vecino mío le entraron en su casa. Es una buena idea, Daniel, ¿eh? Es una buena idea, no había caído. Pero... Le entraron en su casa aludiendo un poco absurdo, ¿no? Y digamos que se corrobora lo que yo niego, pero que tú afirmas, que es que la persona, cuando recibe la visita, en este caso pues de una persona pretendidamente de una institución oficial o de un vecino, en el caso de mi vecino, como digo, pues le picaron, la persona que había al otro lado de la puerta se identificó como el vecino de él. Yo creo que mi vecino, que lleva bastante tiempo aquí, tendría que haber sabido pues ver que no era su vecino. Era un vecino Sí. nuevo. Sí. O bien le estaban tomando el pelo, como así fue. Y aludían a que necesitaban entrar en casa de mi vecino para comprobar cómo este tenía la televisión configurada, la antena y tal, porque al parecer este vecino, supuesto vecino, no podía sintonizar la tele correctamente. Así que entraron y mientras entraron en pareja, mientras uno estaba con el vecino ahí moviendo la tele, otro rápidamente entraba en el dormitorio y bueno, pues Y robaba. le desvalijaron joyas. Pues ahora que lo dices, Alejandro, y es una cosa que había pasado por alto de comentar, pero varias madres o padres que habían presenciado este tipo de visitas cuentan que cuando entran al interior del domicilio, más allá de hacer incluso las preguntas así casi en plan interrogatorio a los testigos y preguntarle cosas a los niños y pues hacerles esa especie como de examen, ¿no? Ocular de lo que puede verse pues en su piel, a ver si tienen golpes o lo que sea, examen médico. Trastean por la casa. Miran dónde están las cosas, abren cajones, ¿no? Que dices, no es exactamente eso el trabajo, ¿no? Hombre, pero a lo que iba que yo, va exacto, un poco ¿no? relacionado con lo que tú Hombre, dices. pero Es como, es una excusa, quizá, para ver la casa por dentro. ver la casa por dentro y qué mejor motivo, señuelo, reclamo que, oye, es que tengo que examinar Que algo serio. a tu hijo. Algo que te ponga el miedo en el cuerpo. Y digo, pues yo tengo que estar evidentemente con esta mujer a ver qué le hace a mi hijo. Sí, Y si hay otra persona por la casa, me No da voy a igual, estar quien me pendiente. preocupa es mi hijo. exacto. Pudiera ser, ¿eh? Que jueguen estas personas, estos ladrones, bajo mi hipótesis, Pero luego... con ese factor sí, psicológico de, ojo, que me voy a ver Pero a tu cuidado, hijo Alejandro. y te Muy olvides bien, del resto de pero la estamos casa. perdiendo de vista
de que luego no hay ningún tipo de incidente de robos en estos vecindarios. No, claro. Con lo cual queda un poco cojo. Es decir, sería una buena estrategia para alguien que se quiera dedicar a este tipo de delitos. Espero no dar ninguna idea. De todas formas, si ya lo han oído en Terra Incógnita, la gente estará prevista, ¿no? Estará al acecho. Pero no cuadra demasiado, ¿eh? Porque luego no hay ningún tipo... Eso es lo absurdo del asunto, ¿no? Por eso yo me quedo un poco con esa especie casi de... No sé si quedarme un poco con lo de esta gente absurdamente, ¿no? Justiciera, que va haciendo un poco servicios sociales por su cuenta, metiendo en el miedo a algunos padres. O quién sabe, ¿no? Esa especie de... Porque luego cuando se intenta encontrar por parte de las fuerzas del orden a estas personas, nunca se da con nadie. ¿Existen realmente? Pero hay algo que me llama la atención, Daniel, y es que, como has dicho en un principio, ¿desde qué año empieza a haber reportes, años 80. casos? Años 80, años 80, 90, 2000, 2010. Es algo moderno, sí. 4 décadas. 4 décadas. Sí, pero creo está concentrado. Está concentrado del 80 al 95 y luego hay un parón hasta de nuevo hasta el 2000 y poco. Pero en total sí. abarcan 4 décadas. Sí. Y creo yo que en los países donde ocurren esto, que me has dicho que es Estados Unidos e Inglaterra Y Canadá. y Canadá, Sí. pues, de algún modo u otro ha tenido que trascender a la prensa la existencia y ha de estos trascendido. falsos trabajadores sociales. Sí, sí. Entonces, ¿qué quiero decir? La gente ha de estar precavida Sí. sobre la existencia de estas personas. Sí, es uno de los consejos que da principalmente la policía. Es que se aseguren siempre de pedirle la documentación a esa persona, Claro. de que no la dejen entrar en casa por muy amenazadora que se ponga, si no hay una comprobación vía telefónica con la O policía. sea, que si se con ha los servicios alertado sociales, sobre este proceder, debería dejar de ocurrir. debería dejar de ocurrir. La gente debería de dejar de reportar casos porque estos no existirían ya. Lo Pero aún así existen. Lo que sigue existiendo es el misterio como tal de qué buscan, ¿no? Estas personas. Sí. No lo sé, pero está claro que nada bueno. Pues si te parece, nos quedamos, ¿no? Nos quedamos con esa pregunta. ¿Qué pretende realmente esta gente? Qué remedio, ¿no? Pero lo interesante es que son casos que realmente suceden y lo peor de todo es que te podrían pasar a ti.